la falla de San Andrés. A pesar de que seguramente todos hemos escuchado algo de esta falla, la realidad es que no tenemos ni idea sobre todo lo que puede traer su existencia. Corre, busca algún snack y ocupa tu sillón más cómodo, porque lo que viene te dejará boquiabierto. Pero antes recuerda, si aún no estás suscrito al canal, solo debes dar clic al botón de suscripción y a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Bienvenido, esto es Espacio Mosque. Un tsunami de proporciones bíblicas se adentra en la bahía de San Francisco, engullendo a su paso el icónico puente Golden Gate, antes de arrasar la ciudad californiana. Estos son dos de los terroríficos escenarios que presentaba San Andrés, película protagonizada por Dwayne "La Roca" Johnson, que se estrenó en el año 2015 en los cines de todo el mundo. Su argumento gira en torno a las devastadoras consecuencias de un potente terremoto en la famosa falla que da nombre al film y que lleva el caos y la destrucción de la costa oeste estadounidense. Se trata de una premisa pensada para el disfrute de los amantes del cine de catástrofes, aunque cuando se habla de terremotos, la línea que separa la realidad de la ficción es demasiado delgada. Y es que cada vez que ocurre un gran terremoto como el que acaba de afectar a Turquía y Siria, en California muchos se preguntan, ¿cuándo ocurrirá aquí el Big One? Fenómenos naturales como los terremotos han asolado a la humanidad a lo largo de la historia. Las fuerzas imparables de la naturaleza se manifiestan a nuestro alrededor sin que podamos evitarlo, y no nos queda más que adaptarnos y hacerles frente. Sin embargo, científicos y geólogos coinciden en que llegará el día en que un gran terremoto cambiará por siempre la vida como la conocemos. Se trata del famoso Big One, una catástrofe de enorme magnitud que podría originarse en la falla de San Andrés y que, según los sismólogos, ya debió haber ocurrido en el sur de California. Y es que este estado del oeste de los Estados Unidos es propenso a los terremotos, ya que se ubica sobre una serie de fallas, es decir, regiones donde las placas tectónicas se unen. La mayor de ellas y la potencialmente más peligrosa es la falla de San Andrés, que atraviesa el estado de norte a sur y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. La falla delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico y es una de las más estudiadas del planeta, ya que en su práctica totalidad se encuentra sobre la superficie terrestre. La falla de San Andrés pertenece al llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, zona de gran actividad sísmica y volcánica producto de las zonas de subducción. Fue la causante del terremoto de magnitud de 7,8 que destruyó gran parte de San Francisco en el año 1906, provocando la muerte de más de 3.000 personas. No obstante, el verdadero peligro radica en las enormes cantidades de energía acumulada en la sección sur de dicha falla, pues los estudios geológicos muestran que en los últimos 1500 años los terremotos grandes han ocurrido en un lapso de unos 150 años. De acuerdo a los geólogos, el gran terremoto podría durar entre 3 y 5 minutos, con una magnitud de al menos 7.5 grados en la escala de Richter. Las consecuencias serían realmente catastróficas, ya que además del sismo, se desataría un tsunami que afectaría a la costa de California. Sismólogos del Geological Survey de los Estados Unidos simularon los efectos de un gran terremoto en California para un programa de estudio. Uno de sus modelos de computadora asume que el próximo gran evento en la falla de San Andrés será de magnitud 7.8 que iniciará una ruptura en el sur de California cerca del mar Salton y luego se disparará hacia el norte a lo largo de la falla para golpear a Los Ángeles. Los cálculos más conservadores apuntan a que de producirse un temblor de esa magnitud en esa sección, cerca de 2.000 personas morirían y habría más de 50.000 heridos. Alrededor del 1% de los edificios en un área de 10 millones de personas colapsarían y alrededor de la mitad de las construcciones en la zona tendrían que ser abandonadas. Los daños materiales superarían los 200.000 millones de dólares. Sin duda alguna que se trataría de toda una catástrofe. ¿Y tú? Cuéntanos, ¿qué opinas de la falla de San Andrés? ¿Conocías sobre esta tecnología que permitía que por medio de un programa de computadora se pueda simular los efectos de un gran terremoto? Queremos leerte. Comparte con nosotros tu respuesta. Escríbela en el buzón de comentarios. Los geólogos creen que el desplazamiento total acumulado de los terremotos y la afluencia en la falla de San Andrés es de al menos 350 millas a lo largo de esta falla, desde que comenzó a existir hace unos 15 o 20 millones de años. Los estudios de un segmento de la falla entre Tejon Pass y Salton Sea revelaron terrenos geológicamente similares en lados opuestos de la falla, ahora separados por 150 millas. Algunos bloques de la corteza pueden haberse movido a través de más de 20 grados de latitud.
Según el USGS, la topografía muestra una deriva a una tasa de hasta 2 pulgadas de desplazamiento por año. A raíz de estas investigaciones, se ha generado una gran campaña de prevención. Por esto, la viabilidad de las comunidades después de un evento así depende de la preparación. En California, gran parte del enfoque en la planificación se ha reflejado en las normas de construcción. Luego del terremoto de San Francisco en el norte de California, se introdujeron nuevas regulaciones, obligando a que se reforzaran estructuras construidas con concreto, muchas de las cuales albergan escuelas y hospitales. En el año 2014, la Alcaldía de Los Ángeles propuso una normativa similar. A principios del año 2019 comenzó a funcionar Shake Alert LA, un sistema de alerta temprana de terremotos similar al que existe en países con alta actividad sísmica como Japón o México. Se trata de una aplicación móvil que avisa a los residentes del condado de Los Ángeles hasta 40 segundos antes de que se produzca un temblor de magnitud 5 o superior. Esto no solo ayuda a alertar a la población, sino también a las autoridades. Earthquake Warning California es el primer sistema de alerta estatal disponible públicamente en el país que podría dar a los residentes de California unos segundos cruciales para ponerse a cubierto antes de sentir temblores. Administrado por la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador, CalOS por sus siglas en inglés, Earthquake Warning California utiliza sensores de movimiento en el suelo de todo el estado para detectar terremotos antes de que los humanos puedan sentirlos y pueda notificar a los californianos que se agachen, se cubran y se sujeten antes de un terremoto. Para recibir advertencias de terremotos, las personas y los miembros de la familia pueden descargar la aplicación MyShake y asegurarse de que la configuración del teléfono está ajustada para recibir alertas de emergencias que incluyen aplicación MyShake. Esta aplicación es gratuita para teléfonos inteligentes que proporciona a los usuarios de iPhone y Android advertencias sonoras y visuales, magnitud 4.5 superior y agitación modificada, disponible en las tiendas de Apple y Google Play. Alertas de terremoto de Android. Los teléfonos Android con sistemas operativos actualizados se suscriben automáticamente a alertas de terremotos de Android, que utiliza la misma tecnología que la aplicación MyShake. Y por último, alertas inalámbricas de emergencia WEA, mensajes de texto sin costo para situaciones de emergencia, magnitud 5.0 o superior y sacudidas ligeras de intensidad Mercalli 4 modificadas. Sin duda algunas, estas herramientas pueden ayudar a salvar vidas. Para los expertos, la cuestión no es si la falla de San Andrés se quebrará en el sur de California, sino cuándo lo hará. Esa es la enorme interrogante que mantiene en constante estado de alerta a los habitantes que se encuentran sobre la falla de San Andrés y sus alrededores. Si te ha gustado este video, ¿qué esperas? Dale like y si aún no te has suscrito al canal, solo cliquea el botón de suscripción, recordando activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que subimos contenido nuevo cada semana. Esto fue Espacio Mosque. Hasta la próxima.